Buenas tardes, queridas y queridos colegas. Vamos a empezar la mesa 5, que lleva por título Música Perforada de América Latina, una propuesta comparativa. Tenemos aquí a Gerard Borràs, Cecilia Astudillo y Horacio Osborno, y ellos mismos van a moderar la discusión posteriormente. No, pues, cedo la palabra a los miembros de la mesa. Muchas gracias, Julio. Buenas tardes con todas y con todos. En primer momento, sí, de nuevo creo que hay que agradecer sobremanera a Aspemus, a la organización, por este esfuerzo, ¿no?, que nos llega de placer, felicidad, de intercambios, ¿no? Tengo que disculpar la ausencia de Diego Estrada, Diego Rodríguez Estrada, que tenía que venir de Ecuador y que no pudo estar con nosotros, ¿no? Lo lamentamos mucho, pero a veces son los imponderables. La idea de esta mesa surgió para nosotros como una evidencia, perdón que lo diga, como en todo caso como algo necesario para todos los que estamos metidos en este tema de la música perforada, ¿no? Todos los que estamos estudiando este tema vinculado al piano y al rollo musical, observamos a diario una especie de niebla, por no decir de oscuridad historiográfica en torno al tema, que no corresponde en absoluto a un vacío artístico, musical, cultural o social, hasta económico. Todo lo contrario. En las primeras 3 décadas del siglo XX, la producción de rollos y pianolas ascendió a cientos de miles para pianolas, a millones y millones de rollos de música, y es esta paradoja la que nos motiva, con el deseo de, en un primer momento, proporcionar una mirada global con datos concretos y, cada vez que sea posible, un análisis que nos permita mejor entender lo que significa esta práctica, esta expresión musical, dándole una visibilidad y un sonido que hace tiempo que perdió en el espacio social y cultural contemporáneo. El segundo aspecto que nos motivaba mucho era romper en cierta medida lecturas localistas, por no decir regionalistas o nacionalistas, que tanto daño hacen a la comprensión de los fenómenos musicales, ¿no? Por eso la idea de invitar, de reunirnos entre colegas que trabajan estos temas para dialogar y ofrecer al público una visión más amplia, un inicio de diálogo comparativo, ¿no? Sabemos que para América Latina estamos en el inicio de este proceso y quisiera agradecer sobremanera a los colegas que han aceptado generosamente participar en esta investigación. Entonces, en un primer momento interviene Horacio Osborno, gran coleccionista de rollos y conocedor increíble de la temática, y Cecilia Astudillo, jefe de conservación del sector musical de la Biblioteca Nacional de Chile. Horacio, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por tus palabras, Gerard, y gracias al público presente. Yo a continuación, en estos pocos minutos que vamos a ver las imágenes en la pantalla, voy a tratar de sintetizar aproximadamente unos 35 años que fue el periodo en el cual se desarrolló principalmente la música perforada, la música mecánica en Argentina, que estuvo presente desde 1901 hasta 1933, época en la cual prácticamente cayó en el olvido. En el Boletín Oficial de la República Argentina del 11 de agosto de 1901, la firma Aeolian, que es una de las principales firmas mundiales que se dedicó a la música perforada, registra el nombre pianola de su propiedad
de tal manera que Pianola responde a una marca registrada inicialmente, y luego, con el correr de los años, se denominaron pianolas a todos los instrumentos que reproducían la música, por supuesto pianos, ¿no? De distintas marcas, pero solamente la marca Aeolian tenía el registro pianola. Existieron otros nombres: pianista, pianela, autopiano, bueno, una infinidad, virtuola, virtus, en fin, hubo muchas denominaciones. Coincidentemente, a partir de 1901 comienzan a publicitarse en distintos medios gráficos, como el que vemos ahí, la Pianola Piano de la Casa Christie en Buenos Aires. En realidad, al principio lo que ocurrió fue que se inventó un sistema neumático que lo que permitía era reproducir un rollo, o sea, una música, una melodía a través de un rollo, sin tener ningún tipo de conocimiento musical. O sea que se colocaba el rollo en un aparato que era neumático, reitero, inicialmente. Ese aparato se arrimaba al piano y lo que sonaba era el piano. Al poco tiempo, a alguien se le ocurre que ese mecanismo neumático que reproducía el rollo se podía introducir dentro de los pianos, de tal manera, y presten atención, que en general los pianos, debajo del teclado siempre hay un espacio vacío, ¿no? Entonces, en este lugar se colocaron fuelles de carga, fuelles de reserva, que producen la succión que va a ser necesaria para que el mecanismo funcione. Y en la parte superior vemos donde se coloca el rollo, y para cada nota va a tener un follecito muy pequeño, más o menos de las dimensiones de un atado de cigarrillos, que en cada coincidencia de la perforación del rollo con la lectora va a cerrarse ese follecito e impulsar el mecanismo del piano para que, en definitiva, el martillo impacte sobre la cuerda y produzca el sonido. O sea, este es un corte más o menos para que tengamos una noción de lo que es un piano pianola. El piano es tradicional, es un piano de 88 notas, o sea que cualquier persona que sepa tocar piano se puede sentar y tocar la melodía que se le ocurra, que sepa, o si no, colocar un rollo, comenzar a pedalear y automáticamente la música que está impresa en ese rollo de papel va a reproducirse. Con respecto a lo que ocurrió en Argentina y en general en el mundo, existieron dos tipos de rollos perforados. Los rollos que eran interpretados directamente por el autor, por un músico, y aquellos otros rollos metronómicos que se denominan, que eran una transcripción literal de la partitura. En esos casos solamente se reproducía la melodía y el pianolista, quien estaba sentado frente a la pianola, podía imprimir algunos matices de tal manera de que la melodía suene más agradable y no tan mecánica. Sin embargo, con la evolución de los mecanismos, principalmente en Estados Unidos y en Alemania, también en Francia, existieron los distintos sistemas que fueron el Welte Mignon en Alemania, el Duo-Art y el Ampico en Estados Unidos, y en Francia la fábrica Pleyel inventó su propio mecanismo que también reproducía no solo la música, sino que también imprimía al margen del rollo determinadas perforaciones que reflejaban los matices que le daba el intérprete al momento de la grabación. En Argentina no existieron fábricas de pianolas, no se fabricó una sola. Sin embargo, sí existieron por lo menos 12 marcas registradas de fábricas de rollos. 12 marcas diferentes que perforaron decenas de millares de rollos durante esos 30 años.
La más conocida fue la fábrica Pampa, de la que aún se conserva el edificio. Ahí en las tres imágenes vemos a la izquierda la fábrica original, que data de 1922. En el centro fue en los años 1960 y actualmente, en octubre del 24, tuve oportunidad de ir hasta la puerta y así es como fue evolucionando el edificio. Realmente es un testimonio único porque de las 12 fábricas es de la única que se tiene algún conocimiento fehaciente de qué fue lo que ocurrió en su interior. Que aquí vemos justamente el interior de la fábrica. Aquí está la máquina perforadora que perforaba, vemos ahí 4x4, 16 rollos en forma simultánea. Y lo interesante que, bueno, son pocas las personas que intervienen en la producción, ¿no? Y en el primer piso se ven las bobinas en stock, allí arriba, para la impresión y edición de futuros rollos. El propietario de la fábrica fue don Julio Gossens, que era de nacionalidad belga, nació en Amberes, se estableció en Argentina y él también era músico. Se han rescatado algunos rollos interpretados por él o con arreglos musicales de su parte. Aquí tenemos unas etiquetas donde consta la edición y la dirección de la fábrica, que siempre estuvo en ese lugar. Lo que pasa que con los años fue cambiando el domicilio. Sobre la última etapa de la fábrica, se le ocurrió a este hombre editar rollos con 2 títulos, de tal manera que ofrecía una promoción 2x1, ¿no? O sea, un rollo, 2 títulos, y había un beneficio económico que se observa ahí en el cartelito ¿no? Este panfleto. Uno de los comentarios más interesantes que les voy a hacer es el siguiente. Hace unos años, en el Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega de Buenos Aires, se contactó el coautor de quien, bueno, no sé si prestaron atención en la primera imagen, Omar García Brunelli. Es un musicólogo e investigador también. Se comunicó conmigo, investigador y musicólogo del Instituto, ¿no? de Musicología, para consultarme sobre Agustín Bardi. Agustín Bardi fue un músico de reconocida trayectoria en Argentina y bueno, compuso varios tangos. Y también sabemos que era intérprete, pero no se conserva discografía de parte de él. Entonces Omar García Brunelli, cuando se enteró de que yo tenía una colección de rollos y que dentro de la colección de rollos hay muchos tangos, me pregunta a ver si entre esos rollos había rollos de Bardi. Y yo inmediatamente le dije que sí, porque yo sabía los rollos que tenía. Pero él me dice, no, pero yo quiero saber si esos rollos están interpretados por Bardi. Entonces, bueno, ahí le dije, bueno, ¿para qué me voy a fijar bien? Es así que reviso los rollos que estaban de acuerdo al inventario que tengo y aparecen en varios de ellos la firma de Agustín Bardi. ¿Qué es esto? Entonces, fue de gran interés para García Brunelli el material que yo tenía, de tal manera que organizó un viaje viniendo desde Buenos Aires. Yo vivo en Viedma. Viedma es la capital de la provincia de Río Negro, al sur es la Patagonia Norte, y dista de Buenos Aires 915 kilómetros. Entonces, bueno, para el instituto fue organizar también una comisión, llevar un sonidista, y fue a Viedma y grabamos durante una semana todos los rollos
que estaban disponibles de Agustín Bardi, interpretados por él, con el objetivo de que quede un registro para el Instituto Nacional de Musicología, no solo musical, sino que, bueno, también se editó un librito, ¿no? Un librito donde más o menos habla un poco, desarrolla un poquito más lo que yo les estoy contando hoy. No solo fue Agustín Bardi quien grabó rollos interpretados, o sea, que interpretó, grabó rollos y que podemos escuchar cómo él hoy, después de 100 años, o sea, lograba su impronta en el piano. También Juan Carlos Cobian, quien en 1923 viaja a Nueva York y graba para el sistema Duo-Art, que, como les comenté anteriormente, era uno de los sistemas más sofisticados y más adelantados para la época. También José Bor grabó para el sistema Duo-Art, es alemán, vivió en Chile, y bueno, la verdad que se recorrió buena parte del mundo y por suerte nos dejó muchas interpretaciones en el sistema Duo-Art. Yo, dentro de las colecciones que tengo, hice un pequeño análisis de cuáles son los tangos que más se encuentran, porque, a ver, yo del total de las en el total de la colección mía se compone de alrededor de 100 lotes o 100 colecciones menores que conforman esa gran colección. Entonces yo hice un estudio del registro de los rollos que contenía cada una de las colecciones, llegando a esta conclusión, que el tango que más se repite en las colecciones es la comparsita con 25 ejemplares. Después viene Sentimiento Gaucho con 15, Pato también con 15, el Entrerriano, que es uno de los rollos más de los tangos más antiguos, 14, Cascabelito, A Media Luz, y así hasta llegar a Alba de Bohemio en el puesto número 10 con 10 unidades. Pero sin embargo, claro, no es un tango, ¿no? Pero el que más se repite en todas las colecciones es el Himno Nacional Argentino. Bueno, esta es una foto del librito que les mostré recién. Estas son las etiquetas, algunas de las etiquetas de la fábrica Olimpo y Pampa. Casualmente, la mayoría de los rollos interpretados por Agustín Bardi se grababan el Olimpo. Y yendo también específicamente a lo que ocurrió en Argentina y alrededores, encontramos que Cecil Meares pedaleó un rollo, uno o muchos, en la Antártida. Resulta que hasta la Antártida llegaron las pianolas para entretenimiento del personal que estaba en las bases. Estamos hablando de enero de 1912. Asimismo, se instalaron pianolas en los vagones restaurant de Ferrocarril Central Córdoba. Esto era propaganda de la firma Breyer, que era una de las fábricas de rollos. Para entretenimiento, claro, de los pasajeros. Los viajes eran largos y había que entretenerlos musicalmente. Se instalaron también en barcos de guerra. Queda constancia en la revista Caras y Caretas de 1918, para entretenimiento de los oficiales y suboficiales o subalternos, se instalaron pianolas en los barcos de guerra. Miren usted. En la fragata Sarmiento, que era fragata escuela, también se instalaron dos pianolas. Una con el sistema Duo-Art, que era el más sofisticado para la oficialidad, y otra más sencilla para el resto del personal. El Palacio Presidencial en 1925 contrató una pianola de cola, porque no lo dije, pero existieron pianolas verticales y pianolas de cola. La mayoría de las pianolas de cola son con el sistema neumático Duo-Art o Ampico o Velteminion, los más sofisticados son esos. Así que, bueno, y hasta aquí les comenté una breve reseña de lo que ocurrió con las pianolas, agradeciendo a las autoridades y organizadores del Segundo Congreso Internacional de Aspemus, al profesor Gerard Borrás,
a mi coautor del libro, Mar García Brunelli, al público presente y a mi colega, por decirlo, Cecilia Astudillo, que no alcanzó a entrar en la grilla, pero que está presente. Muchas gracias. Vamos entonces, antes de comenzar, les voy a contar la gran inspiración que me ha llevado a este lío de buscar por Chile rollos de pianola. Cuando estudiaba música, me compré un piano y me entero de que era una pianola, que no tenía la máquina, por lo tanto, era un piano que no se desafinaba con nada. Una mole de bronce impresionante. Tuve que echar abajo una pared de la casa para poder entrarlo. Y me quedé con la pianola, sin máquina. Entonces, a partir de ese momento ya he tenido 3. Y cuando muestro la pianola en el archivo de música, el comentario principal que tenemos de las mujeres, sobre todo, es que el que inventó la pianola tendría que ganarse un premio Nobel si estuviera vivo, porque nosotras las mujeres en el siglo anterior, si teníamos la suerte de ser acomodadas y teníamos una buena familia, entonces tendríamos que haber aprendido a tocar piano. Y todos sabemos que no todo el mundo tiene dedos para el piano. Entonces, muchas de las mujeres que llegan al archivo de música me dicen: yo habría tenido que ser monja, porque piano no me iba a resultar. Y esta maravilla que está aquí es la que me permite poder casarme. Que debería ser, por supuesto, lo que toda mujer de buena familia quisiera. ¿Cierto, mujeres? Entonces, This is our chapel pianola with its Heigl mechanism playing jambalaya. con karaoke. El rollo se pedalea rápido, fácil, y en el rollo va a un costado el texto, entonces uno puede cantar. Esto es lo que recorro el país buscando yo, pero como soy archivera, se me ocurre que necesito las colecciones completas. ¿Y por qué las colecciones completas? Porque hay una familia que juntó, tuvo criterios musicales, hubo una moda y junta cierto repertorio. Entonces, vamos por distintas partes y vemos que vamos conociendo partituras, rollos, que son estas partituras. Y estos rollos se van repitiendo los sellos. Pero todos tenemos los mismos sellos, pero no el mismo repertorio. Entonces, vamos viendo en Antofagasta, en Copiapó, vamos bajando hacia Santiago, Valparaíso, y vamos dándonos cuenta de que las familias tienen un repertorio que se repite y uno que no se repite. Pero los sellos, vemos solamente 2 sellos chilenos, que son Casa Amarilla, que llegó un momento en que editaba 50.000 partituras diarias, dicen ellos, diarias,
y se ponen a hacer también rollos de pianola y Grimm and Kern, pero Aeolian la lleva. Entonces no logra el negocio llegar hasta 50.000 partituras. Entonces, esto que está acá es lo que yo voy encontrando después y que necesito ver que es una cosa muy extraña, que es una mezcla de armonio, piano y pianola. Es comprada, entra a Chile por Caldera, el puerto de Caldera, importada, y es Aeolian. Por lo tanto, sigue la empresa Aeolian funcionando a destajo en Chile, no así en Argentina. Y esa máquina con los mismos rollos funciona de esta manera. Se llama Grand Aeolian y tiene una colección que la acompaña, 24 rollos en pleno desierto de Atacama. El punto está en que esta máquina es encontrada en Copiapó, en pleno desierto de Atacama, cuando el único río que pasa por ahí llega un momento en que se le ocurre recobrar su cauce y pasa por el centro de Copiapó, arrea con todos los rollos, con la pianola, con todo, y la gente lo mejor que puede hacer es, como están mojados, los pone al sol. Y luego de tener el trauma del agua, tienen el trauma de los 40 grados. Entonces los rollos están casi destruidos. Tenemos que restaurarlos y partimos por restaurar esta máquina. Es la única que yo conozco en Chile. No sé en los otros países, pero sí sé que Grand Aeolian por lo menos se tienen que haber hecho 12. Según la empresa. No sé en qué partes más del mundo pueden estar, pero esta es la única en Chile. Esta es la máquina. Ahora voy a la otra acá. ¿Por qué yo reúno todo este material? Porque con mi misión de archivista musical y al trabajar en un archivo histórico, la misión del archivo histórico es poner a disposición de ustedes el máximo de material posible con su contexto y con que tengan la posibilidad de tener colecciones completas que puedan tener la máquina a disposición para poder investigar. Espero, más les vale que alguien se entusiasme por estas máquinas. La última, el último video es cómo nosotros logramos digitalizar esto. Es un video bastante antiguo. Si me rosa, toma uno. Sí, rapidito. Con micrófonos adentro. A la izquierda están los pedales del piano. Hay 3 manillas que son
que hacen los pedales del piano. Y esto se va, ahí no tenía ni una cana, miren. Y se va digitalizando rollo por rollo. Algunos duran 20 minutos, otros duran 1 minuto y medio. Y tenemos que ir digitalizándolos de uno por uno. ¿Por qué no escanear el rollo y hacer un MIDI? ¿Por qué no escanear el rollo y hacer un MIDI? Sería mucho más fácil. Pero esto tiene un ruidito, que es el del aire, el de los fuelles y el de los pedales. Si sacamos esos ruidos, va a funcionar un excelente piano con el mismo repertorio y no va a ser ese el sonido. Puede ser un lujo, pero hemos pensado que esta es la forma ideal de hacerlo. Tenemos en estos momentos tenemos 11 colecciones, cerca de 500 rollos, muy poco, pero que están a disposición, están muchos digitalizados. Y para terminar, dentro del repertorio, el rey es el vals. Pero no el vals criollo, vals en general. Y dentro de esto hay 2 cuecas, que si uno las escucha, la verdad no son cuecas, se llaman cuecas. Pero este es más o menos el panorama que hay en cuanto a música. Estamos hablando de 1900 a 1930 aproximadamente. Es un periodo, venimos de las partituras y del piano, que era el rey. Y esto es lo que nos va quedando con las familias agradecidas, porque nadie toca piano, nadie lee música, pero tienen esto en sus casas. Buenas tardes de nuevo. Bueno, esta presentación es parte de una investigación que tiene ya varios años, bastante tiempo yo diría, que trataba de mejor entender la historia musical, cultural de Lima, finales del 19, principios del 20, relacionando este trabajo cultural con un contexto social, político, económico de la época. Cuando empecé este trabajo me topé con varios problemas, como todos nosotros cuando investigamos, ¿no? Bueno, una bibliografía bastante escasa, una memoria local bastante borrosa, con construcciones, reconstrucciones problemáticas que carecían de justificaciones y una carencia brutal de fuentes materiales que pudieran ayudarme a escribir mejor en base a fuentes confiables, y de nuevo volvemos al tema de las fuentes, lo que decía mucho de la desidia de las instituciones patrimoniales, ¿no? Fue entonces una búsqueda en torno a los archivos y en particular a los objetos, insisto, objetos, la materialidad, que pudieran ayudarme. Discos de 78, partituras, cancioneros, pero también, como lo vimos ayer en el magnífico libro de Zoila, todo lo que pudiera ayudar a contextualizar, prensa, revistas, viajeros, fotos, en fin, una amplia búsqueda para mejor contextualizar, entender la producción musical. Esta búsqueda un poco frenética me ayudó mucho. En esta búsqueda me ayudaron mucho 2 coleccionistas que fueron en su momento los verdaderos guardianes de los archivos musicales, que fungieron de guardianes patrimoniales, César Pereira y José Ricardo Extremadoiro. Entonces, los objetos, la materialidad de los objetos jugaron un papel muy importante en este proceso, no por una pasión fetichista por los objetos, sino como elementos de conocimiento, de información, de interpretación, más que todo.
ingresé una cosa que no había pensado, ¿no? Pero para mejor insistir en este tema, que estamos, por lo menos en las Europas, estamos viviendo un cambio importante en cuanto al uso y a la interpretación de esta materialidad, ¿no? Hasta unos hablan de cambio epistemológico importante. Entonces, en eso me ayudó, doy un elemento, me ayudó mucho este trabajo de un colega chileno y de una amiga francesa, Rafael Gaune y Antonella Romano, que publicaron este libro en el Cham, en Lisboa. La dirección la pongo porque es asequible, lo pueden descargar sin problema, ¿no? Y cito un fragmento, ¿no? Rápidamente. Este volumen propone además hacer un estudio histórico del tránsito de los objetos, artefactos e ideas como problema histórico vinculado a los estudios de la cultura material que señalan el interés de estas huellas de la historia y los consideran como verdaderos agentes sociales. Me detengo aquí. No pensar el objeto como una señal, sino pensar como agentes, como actores. Y ustedes me ven venir con el tema de los rollos, me imagino, ¿no? Entonces, cuando tardíamente yo sabía que faltaba algo, ¿no?, en mi búsqueda sobre esta escritura de la historia musical limeña peruana, ¿no? Pero había escuchado así muy poco, ¿no? Y la gente local, los músicos sabían mucho de discos de pasta, discos de carbón, vitrolas, pero de los rollos de música había desaparecido de la memoria colectiva. Parecía increíble, ¿no? Entonces, hace 2 años, los colegas me hicieron el honor de dar la conferencia de cierre y presenté un poco un panorama, ¿no?, de esta producción local. Desde aquel entonces se amplió un poquito sin llegar a los 12 sellos que nos presentó Horacio, pero tenemos en Lima, hubo 9 empresas que perforaron rollos de pianola, que no es poco, ¿no? Y entre ellas 2 que están aquí, Pleiotón y Excelsior. Pleiotón, que tiene un nombre bien anglosajón, pero que en realidad es de Buckley Santa Gadea, de Santa Gadea más que todo, llegó a perforar 1000 títulos aproximadamente, un poquito más de 1000 títulos, y sobre todo Excelsior de la Casa Brandes. Vimos, Jonathan nos presentó archivos y estaba hasta mañana el nombre de la Casa Brandes, que estaba aquí también en Mercaderes, ¿no? Ayúdenme. en la paralela de la que está acá. Bueno, ya. Y que llegó a perforar más de 3000 títulos, lo que es realmente mucho, ¿no? Las otras son la de la Casa Castellano, la Casa Polo, la Casa FNR, la Fábrica Nacional de Rollos. Sabemos que fabricaron decenas de títulos, pero no tenemos catálogos para poder evidenciar realmente la producción de determinadas casas. Una vez más, solo los objetos nos permiten comprender el tipo de producción que hubo, los géneros que se perforaron. Es realmente esta búsqueda permanente por los objetos, ¿no? Pero esta producción debe ser contextualizada, ¿no? Es decir, que como ustedes han escuchado tanto de Horacio como de Cecilia, la producción de rollos
en América Latina en general y en el mundo tiene una historia bien corta de unas 3 décadas. Pasado la crisis del 29, decae profundamente por un montón de razones, no solo la crisis. Cierto que el salón burgués tradicional ya está, bueno, teniendo muchos problemas, pero sobre todo tenemos el auge de la venta de discos, de gramófonos, de vitrolas, entra la radio, el cine sonoro. Es decir, que hay una competencia brutal en cuanto a difusión musical que pone en jaque, ¿no?, la práctica o, digamos, la venta de rollos de pianola. Y lo que quisiera presentar acá es el caso original, sorprendente, del caso peruano, que llega a perforar bien tarde rollos de pianola y a ver por qué, tratar de dar unas pistas, por qué esta perforación tardía de rollos en la capital peruana, a ver si podemos compartir con todos ustedes unas ideas y debatirlo. Estos sellos de autores fueron el primer indicio que yo encontré, ¿no?, con derechos de autor pagados en 1936 y 37, que ya superaba la tradicional fecha de cierre en los demás países, ¿no? Pero ya tuve la suerte de que unos amigos me prestaron y me dejaron en custodia sus colecciones, ¿no? La primera increíble colección de Juan Mendoza, que iba a la Cachina, a Tacora, ahí a recuperar, y que llegó a recuperar 373 rollos y me los dejó en casa. Esto me ayudó mucho a entender, porque había títulos que eran sorprendentes, ¿no? Justamente de esta producción tardía, pero la que más me impactó, y ahí Cecilia dice las colecciones familiares son importantes, fue la de un amigo, Miguelcito, que en Chepén, en el norte de Perú, tenía una pequeña colección de 40 rollos. Pero ¿qué 40 rollos? Cómo un pequeño corpus puede iluminar totalmente una realidad. Y miren, lo que nos decía ayer Adalberto, la invasión del bolero. Y estos títulos, bueno, ¿de qué fecha son? 1948, en Revancha, la famosa película. Tengo los títulos acá. Dos Gardeñas, grabada por Daniel Santos la primera vez en 1947. Quizás, por Bobby Capó, la primera vez en 1947, y los boleros de el pasodoble de Silverio, el famoso torero mexicano. Bueno, ya. Es decir, que si pensamos que hay un poco de plazo, ahí tenemos efectivamente una producción realmente muy tardía de rollos de pianola que sorprende, ¿no?, y que amerita una contextualización y un análisis. Pero esta marca Excelsior hubiera podido ser la única, pero rápidamente me encontré con partituras que anunciaban rollos de la marca Sucesos que vimos, y creo que todos los peruanos de acá saben lo que son esas canciones, La Jarana de Colón, de Augusto Polo Campos, y Cómo te gustan los militares, de Albino Canales, exitazos de los años 50. Entonces ya 2 Excelsior, Sucesos y Playotón, 1923, allá en el Rancho Grande. Ustedes me van a decir, bueno, el Rancho Grande es un poco antiguo, pero no es tan antiguo, porque es la segunda versión de 1949, cantando Jorge Negrete, que en estas fechas estaba en Perú. Entonces, 3 empresas estaban vendiendo y perforando
rollos a inicios de los años 50 y vamos a ver bien entrado de los años 50. Entonces, bueno, las preguntas, ¿no? De la colección de Miguel Situ, de 40 rollos, en total 31 superaban los 4.000, es decir, de los años 50-55. 11 boleros, puse 3 de Agustín Lara, ¿no? Pero hay mucho más. Estamos en la famosa época del bolero que invadió, se habló del bolero cebollero, ¿no? En un momento ayer. Es decir que la producción internacional del bolero también empujó una perforación de temas, esta vez muy peruanos. Y allí Cariñito de Erasmo Díaz, Estrellita del Sur de Felipe Coronel Rueda, gran éxito de los años 50, de Lorenzo Humberto Sotomayor, A mi madre de Antero Cosillo, Dale la mocida de Eduardo Márquez Talledo y de Augusto Rojas Llerena, Rosa de América. Es decir que también estamos con un éxito que van a perforar las empresas porque obviamente existía un parque de pianola, existía una demanda por estos rollos que permitían este tipo de comercio. Ahora me van a decir, pero a ver, otras, ya está. Nada más que Alma, Corazón y Vida de Adrián Flores, el famoso éxito de los años 50, ¿no? De la marca Sucesos, Moraima de Albino Canales. Lo que traté de evidenciar acá es que no era una pequeña empresa que de manera individual o separada estaba perforando, sino que estamos en un contexto más amplio que implicaba una reflexión sobre el porqué, ¿no? De esta producción tardía. Bueno, no cabe duda que la canción criolla, y todos lo sabemos, es con guitarra y con cajón, pero también es con piano. Es con piano y ahí hemos tenido inmensos pianistas como los que puse allí, ¿no? Lorenzo Humberto Sotomayor, Erasmo Díaz, bueno, Lucho de la Cuba y Filomeno Ormeño, pero muchos otros, ¿no? Ahí está Manolo Ábalos y Pepe Santiago y el gran Miguelito Cañas, que tuvo una producción discográfica enorme, ¿no? Sin hablar de Damaso de Rivero, ¿no? Allí uno se dice, pero el piano, a ver, el piano es más bien de gente acomodada, es un tema ahí que no corresponde normalmente a una práctica de música popular. Es ahí donde tenemos que pensarlo un poquito más, y que lo que estoy haciendo, lo que estoy trabajando en este momento es eso, mejor entender el porqué. Y de las encuestas que estoy haciendo, de las familias que estoy entrevistando, es que son clase media. Más que todo, bueno, los abuelos de mi esposa, de Claudia, gente, funcionarios de clase media, tenían pianola. Varios amigos me dicen, sí, yo me acuerdo de mi abuelo que tenía pianola. Eso va con las estrategias que existieron en un momento para realmente hacer que las pianolas llegaran a las familias. Eso lo había presentado en la otra exposición con Jordi Roquer, que tiene un trabajo espectacular sobre pianolas en la Universidad de Barcelona. Me decía, pero es increíble, una pianola costaba un precio mucho más barato en Perú que en Barcelona, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que reflexionar sobre estos temas, el por qué en estas clases medias hubo este afán por la música criolla y cómo estas propias clases medias se interesaron tanto y permitieron hacer vivir
estas melodías populares como un cambio, pasar de un momento en que la pianola y el repertorio de Liszt, de Chopin, de Mozart era l'apanage, el privilegio de clases acomodadas, pasó a ser, digamos, vivido o revivido por clases más, digamos, sencillas, para decirlo así. Otro elemento me parece sumamente importante, y se habló acá de la escucha encarnada, de la potencia del sonido, ¿no?, propio. Y quisiera dar testimonios, ¿no?, que todas las personas que pudieron venir a la casa, y la tuya me imagino, Horacio, que nunca habían escuchado una pianola, y que cuando escucharon una pianola de veras sonar, se quedaron absolutamente maravilladas, ¿no? La vibración del piano, vieron el concierto que hemos tenido, ¿no?, el otro día con Diego Puertas y su colega, ¿no? La vibración del piano en directo es algo espectacular, y creo que tenemos que reflexionar mucho en eso. Y quisiera también evidenciar lo que nos permite como rescate de archivo. Nos hablaste de Agustín Bardi, y efectivamente sabemos que, por ejemplo, lo único que tenemos de Scott Joplin son rollos de pianola. Y aquí quisiera presentar, vean quién es el autor. Creo que todos los peruanos ya se ven quién es, ¿no? Felipe Pingle, ¿no?, el gran ícono, ¿no?, de la canción criolla, ¿no? Él aparentemente hizo grabar 2 rollos, El plebeyo y Pasión y odio. Y este forma parte de la colección de Juan Mendoza, de 370 rollos. Juan Mendoza es un personaje extraordinario que tiene una historia muy particular. Organizó invasiones de tierra en la sierra. Fue un militante realmente fuerte, ¿no? Y durante 30 años guardó rollos. Nunca los había escuchado. Cuando escuchó este rollo, se le vino las lágrimas de la emoción. Entonces, no lloren, pero lo voy a poner. Entonces, sí, antes de escucharlo, piensen en el arreglo. Es, desde mi punto de vista, bastante espectacular, sí.
final. La emoción, no lo corté, pero la emoción de la gente, ¿no? Que estaba así, ¿qué es eso, no? Bueno, en directo sí es algo. Bueno, hay unos avances, ¿no? Falta mucho por profundizar. Creo que estamos realmente en el inicio de todo un trabajo. Sergio ha hecho un trabajo realmente, un artículo muy sonado al respecto sobre el rollo de pianola en América Latina, en Colombia más que todo. Y bueno, a darle duro, ¿no? Porque nos falta mucho por entender muchos procesos. Muchas gracias. Gracias a los tres, muchas gracias a los tres, especialmente a Horacio, a Cecilia, porque los que somos musicólogos históricos no tendríamos carrera, no tendríamos que investigar si no fuese por los archiveros a quienes siempre tenemos que darles las gracias y reconocerlos. Quiero hacer un par de preguntas simultáneas. La primera es, especialmente para Horacio y para Cecilia, ¿qué políticas tienen ustedes y cómo ven la cuestión del acceso abierto a la información, que es algo que siempre estamos reclamando, y qué facilidades o posibilidades tienen dentro de sus propios archivos? Y la segunda es, no sé si una pregunta o una sugerencia, pero Cecilia, tú dijiste que claro, se pierde mucho si es que se convierte al MIDI, ¿verdad? Y hiere la sensibilidad del purista. Y pierde esta cuestión material y la experiencia del sonido, ¿verdad? Pero para los que no somos tan puristas, y más bien todo lo contrario, el convertir la música en un formato simbólico, como se llama en la disciplina, permite un montón de formas, una plétora de formas de análisis que, al contrario de restar, multiplica la posibilidad de entender esta música. Entonces, yo por lo menos tengo conocimiento de que la Fundación Paul Sacher en Basel, en Suiza, ha hecho la digitalización de todos los rollos de pianola del compositor Conlon Nancarrow y lo ha convertido a MIDI. Yo entiendo que ellos han, por ejemplo, para evitar este desfase con la realidad auditiva, han sampleado la pianola de Conlon Nancarrow. Y entonces ellos ofrecen el MIDI junto con el instrumento virtual para que se complementen, ¿verdad? Por supuesto que siendo suizos tienen poco o nulo interés en compartir las bendiciones de las que gozan con los menos afortunados, ¿verdad? Pero por lo menos ahí hay un know-how que se podría transferir quizás. Yo no creo que es una cosa tan complicada hoy en día. Se puede hacer una versión así de batalla, ¿no? Sudamericana, ¿sí, no? Y no sería tan difícil hacerlo y podríamos realmente conocer un montón de cosas respecto a la técnica pianística, a las cosas también que no son pianísticas, que quizás han sido aumentadas en el rollo, ¿verdad? Y que se pueden analizar. Una vez que lo podemos ver, mucha de esta música no tiene partitura, entonces sería fenomenal. O sea, yo realmente les suplicaría que viéramos la posibilidad de hacer eso, ¿sí? Bueno, a ver si entendí bien, vos te referís a el acceso, por ejemplo, a una colección particular, por ejemplo, o sea, en mi caso personal, yo soy coleccionista, no soy musicólogo, me gusta la música y especialmente si proviene de rollos de pianola. Y con respecto a la colección personal que tengo, que lógicamente es una colección privada, no es pública, pero la tengo completamente inventariada con un brevísimo análisis de cada rollo en cuanto a las características en cuanto a autor, ritmo musical, código de origen y estado general del soporte. Bueno, gracias a todo eso lo tengo inventariado en un archivo y personalmente mi objetivo es,
primero recuperar, encontrar los rollos, encontrarlos, porque hay que buscarlos. A veces aparecen, pero en general hay que buscarlos. Hay mucha gente que tiene rollo y que no sabe qué son. Entonces, una vez que los encuentro, bueno, vendrá la negociación para poder incorporarlos a la colección, ponerlos en valor. Y personalmente también hace aproximadamente algo más de 15 años que una vez puestos en valor los reproduzco en la pianola y los subo a YouTube. Entonces, de esta manera, en mi canal podés apreciar aproximadamente unos 3.500 títulos de todo tipo de melodías, ¿no? Y lo interesante de todo esto es la devolución que tengo por parte de los oyentes, porque así aparecen descendientes de los músicos originales que ni siquiera sabían que el padre, el tío, el abuelo o hasta el bisabuelo había grabado algún rollo de pianola o había sido partícipe en la producción, no en la producción, sino que lo habían incluido en la edición de algún rollo de pianola. Bueno, o sea que en definitiva mi objetivo personal es la difusión y la preservación hacia el futuro de todo esto. Como lo material a la larga termina por desaparecer, en estas épocas que vivimos al menos queda registro en YouTube, que es algo que creo que va a perdurar mucho más que el resto de las cosas, ¿no? O sea, así que bueno, no sé si eso más o menos responde un poquito a tu pregunta. O sea, cualquier persona que vea algo de interés en los rollos que yo tengo subidos a YouTube o que se comunique conmigo por algún motivo, por supuesto que le pongo a disposición todo el material que tengo. Eso sí, en alguna oportunidad me pidieron a ver si podía llevar una pianola a un determinado lugar para animar, no sé qué. No, eso no. La pianola se queda donde está, porque la pianola pesa por lo menos entre 400 y 500 kilos, tiene cañerías de plomo, maderas macizas, no son para andar moviéndolas después de más de quizás 100 años en que ha sido construida, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Nosotros, claro, como somos un archivo histórico, el archivo histórico tiene como misión en la vida dar servicio con todo lo que tiene, y servicio abierto. Si uno va a un archivo histórico y no tiene esa respuesta, es porque algo está fallando. No así un archivo privado o un archivo de gestión de una empresa donde las cosas están vigentes. Pero acá estamos hablando de material histórico y nosotros hasta el momento tenemos 200 rollos digitalizados, 210. De esta manera hemos hecho digitalizar desde la pianola. Y en cuanto a costos es lo mismo. Tener a alguien pedaleando y que después pasen los calambres no es tanto. Y es mucho el beneficio que hay en tenerlo digital, muchísimo. En estos momentos nosotros no lo tenemos en alguna parte subido, sino que al interesado le mandamos el acceso a la carpeta donde están todos, que están en WAV y en MP3, todos. La gracia es que trabajamos también con metadatos y en los metadatos incrustados en cada archivo sonoro para poder saber dónde está el original, de qué fecha es, de qué sello es, y toda la información tiene que estar ahí para el acceso de la investigación. Eso es como lo principal. Y hay proyectos como Archivos en Peligro, Iberarchivos, hay proyectos que se puede postular para poder digitalizar el material y ponerlo a disposición. Solo se trata de hacer un proyecto, formularlo y ganarlo. No es tanto.
Hola, muchas gracias por la mesa fascinante. Quería hacer una consulta, sí. Es algo que ya habíamos hablado con Gerard, pero quería preguntarle si ustedes, en las colecciones que han visto de rollos de pianola, han visto cómo estos, digamos, coinciden con los discos que salieron en la misma época, ¿no? ¿Y qué nos puede decir eso de la práctica musical, ¿no? Yo para un artículo chiquito que estoy escribiendo, estaba viendo como repertorios de jazz en discos y la mayoría era foxtrot. Y era alucinante como lo poquito que encontré que rollo de pianola casi todo era shimmy. Y no tengo una explicación. Entonces quería preguntarles si ustedes tenían alguna idea de si se habían cómo habían encontrado esas coincidencias y si se puede decir algo de la práctica al respecto. Una cosa que no dije es que sí, porque los rollos y los discos, es que en los años 50 y desde los años 40 es el éxito de los grandes artistas de la música criolla y del boom de la música criolla. Ahí están las 6 grandes de la música criolla: Jesús Vázquez, Delia Vallejo, Esther Granados, hay los morochucos, los trovadores criollos, los romanceros criollos. Es decir, hay un boom increíble de la música criolla. Por eso creo que también una producción fonográfica de radio, ¿no? Radiográfica, tienen sus programas. Hay historia que siempre se canta, ¿no? Se dice, ¿no?, que la gente regresaba del colegio y con las ventanas abiertas podía seguir la canción hasta la casa, ¿no? Porque, bueno, se escuchaba de un punto a otro, ¿no? Entonces, creo que ahí sí está muy relacionado con un contexto musical social de gran impacto en aquel entonces. Por eso, estos temas, alma, corazón y vida y lo demás, ¿no? Entonces, sí, es cierto. Ahora, ¿por qué la gente quiere tener su rollo de pianola? Yo creo que tiene que ver con el gusto particular que le da la pianola. Una vibración, algo muy material, porque si no escucho la radio y tiene la vitrola, ¿no? Y que es otra sociabilidad en torno a un piano. Y creo que hay algo aquí muy importante, no sé qué quieren, ¿no? Sí, la maravilla para el que no lee música y no toca piano, de sentarse al piano y hacer como que toca y que suene maravilloso, eso es impagable. El sello Aeolian tiene cajas de distintos colores. Las verdes son de música latinoamericana, las cafés son de shimmy, foxtrot, one step, y las Burdeos, creo que son las de adaptaciones de arias, conciertos, Beethoven y toda esta gente que componía difícil, pero son adaptaciones. Para Gerard, cuando dijiste Pinglo, yo pensé inmediatamente en el rollo del plebeyo. Pucha, dije, el día de suerte, el día de que se encontró el eslabón perdido, pero ha sido suficiente escuchar Pasión y Odio. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿quién fue el pianista? Voy a continuar un poquito. La historia del plebeyo es que Montalvo, ustedes han visto en la etiqueta del rollo, decía Felipe Pinglo y creo que San Montalvo, no recuerdo el nombre. Entonces hay en 1951 una gran disputa porque Montalvo llegó a Lima como el autor del plebeyo y prácticamente demostró muchas cosas. El registro estaba a su nombre, la partitura estaba a su nombre y había ido a la casa Buckley en Santa María, que eran los representantes en Perú de Playotón, a imprimir 300 rollos del plebeyo. Montalvo había ido. Entonces, cuando ya se hace pública Pinglo va una semana después y le dice: no, Montalvo no es el autor del plebeyo, soy yo. Entonces Buckley dice: ya, el plebeyo no se vende más. Pero también se sabe que para Buckley y Santa María trabajaba un pianista
Purizaga. Entonces, las casas que imprimían los rollos tenían un pianista que se encargaba de hacerlo, de hacer la plantilla, no sé qué diría. Entonces, ¿de las otras casas hay alguna noticia? Bueno, sí, la polémica entre Montalvo y Pinglo es conocida, sí, efectivamente. Pero quien perforó y arreglaba, los pianistas saben que es una ejecución a 4 manos, ¿no? Bueno, ya. Entonces, quien lo hacía, el arreglo firmado con un sello, era Purizaga. Para Playotón. Playotón Perú no era sucursal de Playotón Estados Unidos, no tiene nada que ver en un primer tiempo. Buenas tardes, magnífica mesa, será que es una de mis pasiones, pero magnífica. Quería comentarles 2 cosas. Una, que en Montevideo, en la Quinta Baferreira, que es la casa del más importante filósofo de Uruguay, hay una colección de rollos de música académica, no popular, enorme. Hay pianola y estoy tomando directamente de su página web, lo pueden mirar. Hay una armoniola que se acopla con la pianola y que está en funcionamiento, que creo que es la única que hay en Uruguay. Ellos ponen aquí, nosotros desde la universidad trabajamos a menudo con la Fundación Baferreira, porque es patrimonio, está declarada Patrimonio Nacional, todo lo que tiene dentro de la casa también. Entonces, que es un lugar abierto, porque los sucesores, los sobrinos nietos de Baferreira son las personas muy abiertas, que se puede incluso ver qué hay ahí que escuchar. Y eso era un comentario por lo que Cecilia había hablado de instrumentos. Pero por otro lado, quería comentarles que en el caso, ayer yo mostré la partitura de Pato en la edición de Casa Amarilla, que tiene la publicidad del rollo en mi ponencia. Y Pato es un tango uruguayo de Ramón Collazo, que no sé si la versión, voy a mirar si está en tu YouTube, Horacio, a ver si la versión, no sé si lo has incluido ahí, si la versión que tenés tú es la tocada por Ramón Collazo. Pero lo que quería comentar es que para un musicólogo, que el repertorio de las trupes, que fueron primero trupes de estudiantes en Uruguay y luego trupes pasaron al carnaval, hay una situación absolutamente privilegiada, que es que tenemos la partitura de doble hoja, la versión para canto y piano, que tenemos para muchas de las obras el disco 78, grabado por la Víctor. Las trupes eran trupes de estudiantes universitarios, por lo tanto podían viajar a Buenos Aires a grabar, cosa que no le pasaba a otros conjuntos carnavalescos como la Murga, ayer lo comentaba eso yo. Pero para muchos tenemos también el rollo de pianola, o sea que hay 3 sonoridades, y yo generalmente llevo a clase rollos de pianola porque es una manera de mostrar cómo la música tiene como materia prima el tiempo, ¿no? Cómo se va desenrollando la música. Pero también para mostrar cómo una partitura no te da, una partitura popular sobre todo, no te da la menor idea de lo que sonaba en el momento. Entonces, incluso publiqué ya en el 2000, Dios mío, un disco que tiene versión en piano y en disco 78, y tenía la versión de pianola, y en ese momento no conseguí la pianola para incluirlo en el disco. Cómo lo que uno puede ver de una partitura con respecto a lo que sonaba en un tablado carnavalesco no tiene nada que ver. Entonces, cómo tanto los rollos como los discos nos dieron una oportunidad de conocer cómo sonaban las cosas en la época, y muchas veces por el compositor. Después te pregunto sobre los rollos de esos tangos uruguayos que son de esta época, que son de la troupe, si estuvieran tocados por Collazo o por otra persona, porque sería maravilloso escuchar eso. Y gracias por el trabajo. Sí, habría que ver en este momento yo no tengo recuerdo de qué marca de rollo es, porque puede ser que, o sea, de hecho tengo subidos a YouTube varios tangos editados en Uruguay por la marca Víctor. Estaba también GH, que era Giosa Hermanos, que perforaron rollos, pero a ver, habría que ver la descripción que puse al pie del video,
para determinar a ver si, yo normalmente en el video pongo si están interpretados por algún intérprete conocido, algún músico conocido, o si no dice nada es porque no se sabe. Para los que conocen música, conocen el tema, seguramente podrán apreciar si la reproducción de rollo es directa de un pianista o tiene matices agregados. Había varios arregladores musicales, particularmente la firma Pampa, que eran Emilio Brameri, Julio González también hacía, que era el propietario de la fábrica, también hacía arreglos musicales, y Marengo, Alfredo Raúl Marengo, que también era un arreglador de Pampa y en algunos casos de la firma Cóndor, porque en aquella época, como lamentablemente no existen registros de esas fábricas, no se sabe tampoco quiénes eran a veces los que participaban en los arreglos musicales. Lo que sí sabemos es lo que queda registrado en el rollo, que puede quedar ya sea el intérprete o quien hizo el arreglo musical. Y con respecto a Pato, habría que buscar el video a ver qué es lo que dice. Yo lamento no poder contestar porque no lo recuerdo, pero se puede ver. Bueno, gracias. Yo tenía para Horacio dos preguntas fácticas muy cortitas. El repertorio grabado, vos mostraste mucho tango, foxtrot. ¿Hay algo y qué porcentaje de lo que llamamos folclore, de música criolla? Y la segunda pregunta fáctica, ¿todo en Buenos Aires? ¿No hay ninguna casa fuera de Buenos Aires que estuviera trabajando en eso? Creo que la mayoría de las 12 fábricas que quedaron registradas en los boletines oficiales de la época, hay una que me parece que es de Rosario y posiblemente alguna de Córdoba. Y esto lo digo en función de los rollos que aparecieron provenientes de esas localidades. Pues, por ejemplo, está la fábrica Nobleza, Guaraní y Fara, que son muy poquitos rollos, pero aparecen en colecciones no precisamente de Buenos Aires, sino de esas localidades. Pero lamentablemente no han quedado registros. Y con respecto a los que, cuando aparece una colección de rollos en mi experiencia, la mayoría son 50% música clásica y 50% música popular, aunque aparecen lotes de 90% música popular y algún rollito de música clásica. Y dentro de lo que es música popular, hablemos de un 50% de tango, hay bastante foxtrot, quizás un 20%, un 10 o un 15% de pasodobles, algunas poquitas rancheras y zambas. Esas son las metas. Pero realmente a lo largo de la producción de la fábrica Pampa, que es la principal y la que más se ha estudiado o de la que más hemos conseguido información, hay también la mayoría de los himnos europeos de Sudamérica también, el himno nacional uruguayo está, por ejemplo. En fin, aparece de todo. Lo que ocurre es que cuando uno encuentra un rollo, una marca, dice, este es el único, y quizás a los 10, 15, 20 años aparecen más, porque todavía hay mucho material guardado en los desvanes, en los altillos, en los depósitos que han quedado y quedan por décadas y décadas hasta que en algún momento salen a la luz, y si caen a manos, digamos, no digo responsables, sino que los valoren, se puede incrementar el conocimiento de lo que incluyen ese material, ¿no? Tal vez es mi ignorancia, pero ¿cómo grabaron Cuatro Manos? Estoy pensando en ese arreglo, ¿no? Y fue un pianista que grabó y ahí grabó la parte tocando con la parte interior. Y mi otra pregunta es, ¿hay una manera porque era impecable, hay una manera para editar? ¿O todo era en vivo? Eso es como sonaba en el momento.
Bueno, el que sabe mucho de esto es Horacio, entonces le voy a decir, pero puedo añadir, ¿no? Hay diferentes máquinas para perforar, ¿no? De la más sencilla, la persona tiene la partitura, sabe que tiene 88 columnas que corresponden a las 88 notas y de acuerdo a lo que ve en la partitura, puede así empezar a perforar y hacer los arreglos. Porque justamente yo estaba diciendo ayer a Julio, esta casa de este espacio se llama de Sánchez Málaga, ¿no? Y él tuvo una experiencia, ¿no?, de fabricación de rollos. Y él explica en un video cómo hacía, ¿no?, cómo venía la melodía principal y que sabía poner los pequeños arreglos que daban este sabor al rollo y que, claro, un pianista con dos manos no podía hacer, ¿no? Entonces, la libertad que permitía la perforación a mano, digamos, o más tarde la perforación más tecnológica, permitía entonces una posibilidad de creación y de arreglo absolutamente sorprendente. De aquí el rollo que hemos escuchado, que ningún pianista con dos manos puede tocar, ¿no? Horacio, ¿puedes? ¿No? Palabra santa. Ya, bueno. Bueno, una oportunidad para agradecer a los amigos y perdón que lo diga. Horacio fue el que me inició en esta aventura, ¿no? Y yo fui a Viedma con 40 rollos de música, no les digo los ojos de los aduaneros viendo la caja de rollos, ¿qué es eso? Pero yo conseguí una pianola cuyos fuelles de notas habían sido roídos por ratones, ¿no? Y mi pianola no funcionaba bien. Entonces, quien me ayudó a distancia no fue entonces Horacio, que me dijo tienes que hacer así, asá, asá. Y la pianola que acaban de escuchar, restaurada gracias a los servicios de Horacio, ¿no? Ya. El agradecimiento es mutuo porque, perdón, yo quería agregar que, Gerard también me dio la posibilidad hace 9 años de participar en el Congreso de Música de Trujillo, ¿verdad? Perdón, claro, Congreso de Historia del Perú, y donde hubo un capitulito que yo metí mi bocadillo. Quería agregar una cosa con respecto a las pianolas. Él es experto en arreglar pianolas y nos puede orientar, pero suele pasar que cuando uno quiere arreglar una pianola, le pide a un experto en pianos, y los expertos en pianos saben arreglar pianos, pero las maquinarias de la pianola, los fuelles y todas las mangueritas y esas cosas, no. Así que si llegan a tener una pianola y la quieren arreglar, alguien que arregle piano, no. Miren, yo también traigo mi pianola, pero mi pianola digital, mi rollo digital. No sé si podrán ver. Ver. ¿No? Entonces, el mismo principio, digamos así, que hace sonar una pianola ha sido llevado a lo digital. Y simplemente ya he recordado una función que tenía la pianola. Era un poco para hacer karaoke. Y ya en el año 71 en Lima tuve oportunidad de estar en una reunión así familiar en Balconcillo. Y había una pianola. Entonces uno de los personajes se puso un rollo, pedaleó, se escuchó el primer rollo y después siguió poniendo rollos, pero la gente comenzó a cantar. Entonces creo que sí ha habido también esa función de la pianola en el karaoke de la época. Hablando de digitalización, Daniel habló de este fondo en Suiza. La Biblioteca Nacional de España tiene 3.500 rollos a disposición
se pueden escuchar, ¿no? Han hecho este trabajo de digitalización con Jordi Roquer y la Autónoma de Barcelona, ¿no? Que es, y hay todo un debate sobre si hay que escanear, no escanear. Yo, perdón Cecilia, yo estoy favorable al escáner porque se puede mañana recortar el rollo y salvarlo, ¿no? Una vez que tenemos la imagen, ¿no? Que es una gran ventaja también. Muchas gracias Gerard, muchas gracias Cecilia, Horacio, por esta mesa tan interesante. Muchas gracias por la asistencia. Tenemos una pausa.